que Jesús encomendó. Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está Jonathan? Bien, gracias a Dios, todo bien. Iniciando ahora una nueva semana con un tema que de verdad es bien interesante. Claro que sí. Y bueno, de repente no lo hemos tocado antes, pero queremos aprovechar la oportunidad para tocar este tema que en algún momento nos van a poder cuestionar y debemos saber responder. Que está referido al tema de la Eucaristía, de si la Eucaristía, qué cosa es para nosotros, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Dice solo una repetición porque todos los días es lo mismo, o de repente está en la Biblia. Claro, porque lo importante como nosotros como cristianos es entender que la misa como tal es el culto máximo para nosotros como católicos. El culto máximo que nosotros como pueblo lo hacemos a Dios. Pero en realidad quien hace este culto, no quien dirige esto, es el sacerdote. Pero recordemos que la misa para ti católico ya es el culto máximo, ¿no?, que se dirige a nuestro buen Dios. Sí, por eso es que en la iglesia todos los días hay misa. El mandamiento de la iglesia es ir misa al menos los domingos. Y como dato curioso, ¿te acuerdas cuál es el único día del año que no hay misa? El único día del año que no hay misa es el Viernes Santo. Es el único día en el año en el mundo donde no hay Santa Misa. Hay gente que dice, oye, pero yo he ido y se ha habido misa. No, lo que se hace es una celebración de la palabra, una liturgia de la palabra, ¿no? Que muchas veces, y eso la gente que confunde, lamentablemente se da porque muy pocas veces vas a misa y no notas la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero básicamente nosotros queremos explicar que como católicos debemos comprender que este culto máximo, que es la Santa Misa, está en la palabra de Dios. Así cuando nos critiquen, no, pero que lo repiten cada rato, son solo repeticiones, espérate, pero es que está en la palabra de Dios. Entonces, si está en la palabra de Dios, lo podemos hacer todas las veces que queramos. Claro, porque todas las partes son extraídas de diversos versículos de la Biblia, que es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, para empezar nomás, la procesión de entrada. Cuando inicia la misa, lo que va a suceder es lo siguiente. Y esto, por ejemplo, lo vamos a poder encontrar en la palabra de Dios cuando dice, cuando Moisés salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Al entrar Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube que se descendía a la puerta de la tienda mientras Yahvé hablaba con Moisés. Moisés es el mediador. No sabemos, es el mediador entre Dios y los hombres. El mediador en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Jesucristo, nuestro Señor. Y en la misa el sacerdote actúa en persona en Cristo, es decir, en la Santa Misa el sacerdote es el mismo Cristo. Es por eso que nosotros cuando ingresa el sacerdote nos ponemos de pie. ¿Por qué? Por respeto a aquel por quien el cual vamos a ser parte de este gran rito que es la Santa Misa. Así es, y apenas inicia la misa, ¿no hace esto el Padre? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y eso es tomado de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 22, que dice, el Señor esté con tu espíritu y que la gracia los acompañe. Estamos hablando de los ritos iniciales, donde también está, ¿no?, el acto penitencial que le conocemos, no lo conocemos como el Señor, ten piedad, ¿no?, que es lo que conocemos o lo que hemos visto aquí. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y esto lo tomamos del libro del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13, donde dice: en cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esta parte es muy interesante, que debemos reflexionar un poquito. Cuando vamos a iniciar la misa, ¿qué es lo que sucede? Reconocemos nuestros pecados, porque así reconocemos nuestra necesidad de Dios, que es con el quien vamos a tener el encuentro durante la Santa Misa. Claro que sí. Y después de pedir perdón al Señor, que se lleve gloria, y procedemos inmediatamente a compartir la palabra del Señor, que eso era muy importante para el pueblo. ¿No sucede acaso esto? Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. ¿Y esto dónde lo vemos reflejado? En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 5. ¿Qué dice? Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que el resto de la gente, y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. En esta lectura vemos cómo el pueblo reacciona o cómo el pueblo se dispone ante la lectura de la palabra del Señor. Y vas a ver que es muy similar a lo que sucede en la misa cuando compartimos principalmente el Evangelio. Justamente es en el Evangelio donde también todos nos ponemos de pie, ¿no? Algo que no sucede en el Salmo, la segunda lectura o la primera lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un realce más central en lo que es los evangelios. Recuerda que el centro de toda la palabra de Dios son los evangelios, por eso es que es ahí donde nos ponemos de pie. Y así es como termina la parte de la liturgia de la palabra. Exacto. Y viene la parte de la liturgia eucarística. Empieza con el credo, claro. Pero por lo grandioso que es, en este video nos va a ser un poquito difícil explicarlo al detalle, por eso le vamos a dedicar otro video especial. El credo es bastante extenso y, como dice, tiene muchas verdades bíblicas y definitivamente vamos a tener que hacer un programa dedicado solamente a eso. Claro, posteriormente que viene la presentación del pan y el vino, que es esta de acá. Y esta es extraída de Génesis 14, versículo 18. ¿Qué dice Génesis 14, 18? Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Por eso es que nosotros también lo hacemos a la manera de Melquisedec. Claro, por eso que inicia, ¿no?, lo que conocemos el ofertorio, ¿no? En el ofertorio se van pasando las colectas, ¿no? En condiciones normales, ahorita en pandemia no, pero se va pasando la colecta mientras el monaguillo trae, pues, ¿no?, todo lo que es el manutergio, ¿no? Y el sacerdote va preparando todo para la consagración, ¿no? Pero luego de esto, ¿no?, lo que viene, ¿no? El santo y Hosana. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, Santo, santo, Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria.
pero se complementa con Marcos 11:9. ¿Y qué dice Marcos 11:9? Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a encontrar en la Santa Misa la consagración, como lo veremos aquí. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tú eres mi único Salvador y mi único Señor. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús mío, un día tú serás el único juez de mi vida. Ten misericordia de mí. Y esto es tomado, ¿no?, del libro del Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 22 al 24, pero también lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20, en el capítulo 26 de Mateo también está, pero ahorita nos enfocamos en lo que dice el Evangelio de Marcos. Dice así: mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba, nuevo en el reino de Dios. Claro que sí. Después de la consagración, ¿qué parte viene? La muy conocida por todos, donde rezamos en conjunto el Padre Nuestro, que aquí está. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y esta está extraída del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, que dice: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Sin decir amén, acuérdate de esto, ¿eh? Sí. Porque la oración no termina, ¿no? Para nosotros sí, pero no la concluimos con el amén, porque el sacerdote continúa la oración. Luego de esto viene, lo conocemos como el rito de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ustedes. Pueden darse fraternalmente la paz. Esto es tomado ya del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, en la primera parte, que dice: os dejo la paz, mi paz os doy. Vemos aquí cómo es el mismo Señor que nos enseña a estar en paz, ¿no? Y por eso que el sacerdote también nos invita a estar en paz, que todos nos damos la paz normalmente dándonos la mano. Hoy en día, por el tema de pandemia,
No, bueno, no se hace, no, lo único que se hace o lo que se hacía cuando no estábamos en cuarentena como tal era un saludo de lejos, una reverencia, nada más. No se puede dar las manos, no se puede hacer nada. No, el sacerdote lo que hace es levantar la hostia ya consagrada, que es el cuerpo del Señor, y ahí viene un reconocimiento. Vamos a aplicar el mismo reconocimiento que usó Juan el Bautista. Veámoslo primero cómo lo hace el sacerdote. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos cómo es el mismo Juan Bautista que utilizó esas palabras, ¿no? Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29. Dice así: al día siguiente, al ver Jesús venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Como vemos, está tomado de la palabra de Dios. Claro, y no sé si te acordarás que después de eso todo el pueblo hace esta respuesta. Y eso se extrae del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 6b y 7. ¿Qué dice? Envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Mándalo de palabra y que quede sano mi criado. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Que el Señor, que no somos dignos de que entre en nuestra casa y que una palabra suya bastará para sanarnos. Claro, porque es lo que confiamos, ¿no? Confiamos en Dios, confiamos en todo esto. Cuando el sacerdote ya se acerca a nosotros para darnos el pan el cuerpo de Cristo, el pan vivo que es nuestro Señor Jesucristo, Él normalmente, hoy en tiempo de pandemia no se da así, pero normalmente Él te lo expone frente a ti y te dice: el cuerpo de Cristo. ¿Y tú qué respondes? Amén, que significa así sea. Es decir, lo estás reconociendo que realmente eso no que está ahí es el cuerpo de Cristo, que ese pan que está ahí es el cuerpo de Cristo. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 29 dice, ¿no? Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. No, por eso es que nosotros debemos estar bien claros de lo que estamos haciendo. Y supuestamente, entonces, esto es lo que entendimos al hacer nuestra primera comunión y posteriormente nuestra confirmación. Y luego de la comunión viene esta parte de la bendición final, donde el sacerdote hace esto. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y esta bendición que el sacerdote nos acaba de dar es extraída del libro de Números, capítulo 6, versículos del 24 al 26, que dice: que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te concedan la paz. Y como estamos viendo, todas las partes que hemos mencionado están en la palabra de Dios. Por eso es que participar de la Santa Misa es totalmente indispensable para el que es católico. Para el que no es, pues no. Se lo pierde. Se lo pierde, básicamente. El problema es que hay católicos que también se lo pierden. Y ese es muy trágico. Hermanos, hasta aquí, hermanos, nos vamos dando cuenta que todas las partes de la misa están tomadas en realidad de la palabra de Dios. Las frases que dice lo que dice el sacerdote, lo que el pueblo responde, todo está en la palabra de Dios. Hermano, es absolutamente bíblico. Por eso, hermano católico, tú que nos estás viendo, tienes esta certeza de que todo lo que hacemos en la Santa Misa está en la Biblia. Y tú, hermano, que no estás viendo y que no eres católico, pues date cuenta de lo que te estás perdiendo, ¿no? Porque el culto más grande de nosotros es la Santa Misa y está a la luz de la palabra de Dios. Así es. Y bueno, nosotros hemos tocado solamente los más representativos textos, pero en sí hay muchísimos más, que lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción, el link a la página para que puedas ver en sí que casi la totalidad de los textos están tomadas de la palabra de Dios, y te vamos a poner ahí capítulo y versículo para que tú mismo lo puedas verificar. Porque sí, recuerda que todo lo que hacemos es a la luz de la palabra de Dios, porque la verdad está en las Escrituras. Que Jesús
encomendó transmitir el mensaje que Él nos dio. Ser apóstoles, tomar la cruz